para 4, mira, Liliana. Y para 2 la mitad será más o menos. Hoy se ve riquísimo. ¿Y sacando de Brasil o de Argentina? Literalmente la gente acá en Argentina anda con su termo y su taza para su yerba mate, donde sea, hasta en el bus, en el transporte público, donde sea. Mis respetos. Bienvenidos a las 3 fronteras. Paraguay, Brasil allá a lo lejos. Y aquí estoy en el lado argentino. Ahí ven la bandera grande de Argentina. Nos vamos a Iguazú desde acá, desde el aeropuerto Aeroparque en Buenos Aires, con JetSmart a $100 ida y vuelta más. Y es un vuelo de aproximadamente 2 horas. Estamos saliendo al mediodía y llegamos casi a las 2 de la tarde. Llegué hasta Puerto Iguazú en Misiones, Argentina, famosa por ser la puerta de entrada a una de las maravillas naturales del mundo, las cataratas de Iguazú, y también por encontrarse en la zona de triple frontera con Brasil y Paraguay, donde se unen los ríos Iguazú y Paraná. Está solo a unos 14 o 17 kilómetros de las famosas cataratas, así que aproveché en explorar un poquito de este pueblo antes de conocer mi primera maravilla natural del mundo. Llegamos a Iguazú. Ahí hay un bus que se llama Forturis, que dice bus a la ciudad y hoteles. Bus de la City, hoteles. Ida 11.000 pesos y de vuelta 19.000 pesos. Más o menos para tener idea. Ok, saliendo del aeropuerto Puerto Iguazú, a su izquierda hay una parada de buses que sale cada hora y es como media hora hasta el centro de Puerto Iguazú. También tiene como unos colectivos que son como unas combis, bueno, nosotros le llamamos combis, y creo que está a 15.000, ¿no? Por persona, vamos a averiguar, pero a nosotros nos ha hecho descuento que está como 25.000 por 2 personas y te deja en la puerta del hotel, así que ahorita nos sale más barato a nosotros porque el bus nos deja en el terminal y de ahí del terminal tenemos que tomar un taxi, un Uber, un remix le llaman, que es como un taxi porque está un poco alejado. Ahora si están ustedes en el mismo cerca del terminal ya les conviene eso, si es una sola persona, ¿no? Si son más buenos. 25 de la puerta o su hotel. Ya. Normalmente ¿cuánto está por persona? 32.500 vale el coche para los 4. Sí, o sea, ahora está una promoción por el mes que es 25.000 pesos. Oh, okay, Para 4 también, en este caso ustedes son 2. ¿Y es esos colectivos o cuáles son? Es un taxi, señor. Ah, es un taxi. Exclusivamente. Ah, es un taxi. Esto, por ejemplo, ya son de agencias de turismo. Ah, ya. ¿Qué compañía es? ¿Ustedes de la compañía? Somos taxis oficiales acá del aeropuerto. Ah, ya. ¿Y eso cuánto están esos? Y eso vale 11 por persona. Ah, 11 por... ¿Y eso dónde dejan? Y le dejan el hotel también, pero tienen que dejar a toda la gente, hotel por hotel. Ah, ¿qué ¿Te van de ya forma vamos, directa? ya vamos, ya. Ah, Buenas tardes. Vamos al hotel. Una cosa original que nos ha llamado la atención es que en todos los hoteles la tarjeta que se mete para abrir la puerta tienes que meterla acá, si no la luz no funciona. Y hay frigobar. Ah, vamos a ver un tour del cuarto y ahorita les digo el precio. Vamos a aprender todas las luces. A ver, un tour. Tiene café para que tú te prepares. Ah, el baño. Todo limpio, se ve muy limpio. Ah, ¿y esto qué es? El cuarto. Oh, es como una suite. ¿Qué? Vamos a dormir separado una cama. Esa es como de queen, como matrimonial. Mira, no está mal. Se supone que es de 2 camas. Ah, tiene un balconcito también. Ahora entramos. Ah, ya es limpia. ¿Y cada uno tiene su televisor? Ella es preocupada por el televisor, porque a ella le gusta el televisor. ¿Tiene televisor o no? Esta no tiene televisor, a mí no me importa, yo no sé mucho de televisor. Tiene su mesita para desayunar. Ah, y una camita que la han adaptado, pero creo que... Bueno, y acá tiene el televisor.
por eso. Y la vista está para allá, ¿ves? Nos ha costado por 3 noches, con desayuno incluido, buffet, que les voy a enseñar más adelante, $126 por 3 noches para 2 personas. Y está como a 26 minutos caminando al centro. También hay un bus que sale acá nomás, que queda 7-10 minutos, porque no está en el mismo centro del Puerto Iguazú. Está un poquito alejado, pero no está nada mal, no está tan lejos. Esta es la avenida Argentina, República Argentina. Ahí está el terminal de buses, el terminal de ómnibus Ciudad de Iguazú. Vamos a preguntar sobre los precios. Para las cataratas en los 2 lados, ¿cómo es? Sí, tengo una promoción para mañana. Ciudad del Este. Si quieren hacer, pueden hacer Parque de las Aves, también le da tiempo, sí. Y Cataratas Brasileñas. Ya. Ese tiene un costo de 25.000 pesos por persona, el traslado ida y vuelta a los 3 puntos. El ingreso abonan ustedes, ¿sí? A Parque de las Aves si van a ingresar, Cataratas Brasileñas si van a ingresar abonan ustedes, si van a hacer el paseo del helicóptero abonan ustedes, la Gran Aventura también se puede hacer del lado de Brasil. Aquí en la terminal también pueden cambiar a pesos, dólares a pesos, y es más, nos hemos quedado sorprendidos porque nos están cotizando, tiene una cotización mejor aquí, y es más seguro también porque esta terminal tiene como diferentes agencias y hay salidas para diferentes ciudades, pero también para las cataratas, también tienen tours. También puedes hacer la reserva para el tour de la Gran Aventura, que dice que del lado argentino se acaba más rápido que del lado brasilero. Nosotros, contando todos nuestros miles y miles, nos sentimos millonarias con un montón de plata, sí, ¿no? Que nos confundimos. Vía Bariloche, acá hemos reservado para lo que es el Gran Tour del lado argentino. Julia, ok, este es el centro de Puerto Iguazú y toda esta callecita es, creo que es Victoria, ¿no? Y hay tiendecitas, hay agencia de viajes. También pueden alquilar bicicleta. Nos estamos yendo a las 3 fronteras caminando, pero para el lado argentino. ¡Ay! No te me molestes. Y esa es la plazuela. ¿Qué plaza es esta? San Martín. Ok, gracias. La plaza San Martín. Uy, mire ese bebé, qué bonito. Ay, acá venden artesanías, joyerías. Ya llegamos, es un poco tarde, casi ya la puesta del sol, y ese es el lado del hito de las 3 fronteras, pero para el lado argentino. Bienvenidos a las 3 fronteras en el hito de argentino. En este recorrido les voy a enseñar un poquito lo que pueden hacer en toda esa área, en las 3 fronteras que se encuentra Argentina, Brasil y Paraguay. Bastante gente, miren. Están tocando. Y ahorita me encuentro en el lado argentino, el hito. Está solamente como 15 minutos caminando y se encuentra en la hora de la puesta del sol. Se ve muy bonito. Lo pueden hacer durante el día también. Ahí tienen unos parquecitos que se pueden sentar. Y aquí está el hito argentino. Allá a lo lejos se ve el puente. Ahí está, las 3 fronteras. Estamos en el lado argentino y no me equivoco, es el lado brasileño donde está la ruedita.
Acá hay bastantes tiendecitas también que venden souvenir, regalitos y también una persona cantando. Nosotros hemos llegado justo en la puerta en la tarde, casi cuando se está ocultando el sol. De verdad que es una vista muy bonito porque se ve un color así anaranjadito en el fondo. Durante el día también debe ser bonito. Y acá tienen como 3 asientos. Ese es argentino, brasilero y es Paraguay, ¿no? Paraguay. Ahí dice, creo. Uy, miren, y ahí está enseñando cómo bailar brasilero. Wow. Pan de queso, solo harina de yuca y queso. Y ese es de acá de Argentina. Ese es de acá, comida típica argentina. Nosotros le decimos chipa. Salen 1.500 cada unidad o el paquete 7.500, la última que me quedan. Y tengo café con leche. Ok, vamos a una vuelta. Rico. Gracias. Ya. Y acá tienen al costado todo lo que es souvenirs, café. El café de Brasil es rico, es fuerte. Tienen hierba mate. ¿Cuántos son los imantados? 4.000 pesos. 4.000, Juliana. Tenés de metal de un lado, de goma del lado de enfrente. Cualquiera de ellos 4.000. Cualquiera, los Ok, llaveros ya, también. gracias. Pero La que más le favorece a ella ya es Ciudad del Este, que es más fuerte para ella. O sea, eso no es Ciudad del Este. No, no, acá no. Para el Brasil y el Paraguay, acá el presidente Franco. Ah, y no hay nada ahí. Pero deberían decir que se hacer algo, Y porque la eso le trae verdad, turismo. pero hace años y años que no la El de Brasil sí es donde hay como un bulevar, hay Sí, restaurantes, Brasil sí. discotecas, tiene Brasil bastante. está allá, por la diferencia de Brasil que te cobran entrada. Para entrar el lito de allá. Ah, te cobran. Sí, Eso es lo que está te como cobran. 80 reales. Ah. Acá por lo menos el aire libre. Sí, así Pero debe allá te ser. cobran entrada. Ah, ¿la rueda es adentro o afuera? Está afuera. Es como un parque, pero vos tenés que pagar para entrar en eso. Ok. Eso es lo que te cobran los 80 reales. No, 80 reales para entrar en el lito. En el mismo lito, así como acá. Acá, así. Ah, es una cosita. Ya. Gracias, joven. Eso es lo que yo vi que cobraban para el hito, para entrar a las 3 fronteras, pero ese es para el lado brasilero. Te cobran ahí, no, creo que está 80 reales, dijo. 12 dólares debe ser más o menos que yo vi que costaba. Esos ponches están bonitos. Acá es completamente gratis para el lado argentino. Y para el lado Paraguay dice que no hay nada, porque está muy lejos, porque queda muy lejos. Ay, mira el perrito. ¿Qué? Ese es el perrito que vimos. Uy, acá llueve. Y el real está 1450. No está mal, o sea que pagamos. Ya compramos, ya pagamos. Ya sabemos ya. De repente para llevar allá a Buenos Aires. Buenas, ¿cómo les va? Les quiero mostrar lo que estoy ofreciendo con mucho amor. Hago estos sándwiches de milanesa de carne caseros. Oh, no, gracias. Por hoy hago promoción por ser ustedes. Gracias, gracias. La gente como se la busca, ¿no? Mira, acá hay pines también. Hay muchos brasileños, por supuesto, se escucha mucho por tickets. Misiones, este es Argentina todavía, pero hay muchos brasileros, por ahí se habla de Brasil. Menú turístico, pero no pone el precio. Mira, acá hay una carta. Cuando señoritas quisieran venir a comer algo, tenemos pizza, pan, pescado. Vale, yo les recomiendo mucho es este de acá, turístico. Vale 20.000 pesos, pueden elegir entre 5 platos, milanesa de carne de pollo, pollo al horno, merluza a la romana, sorrentino de jamón y queso, bife de chorizo. Les viene con una entrada, un postre y la bebida. Pueden elegir caipirinha, ancho de cerveza, limonada. Ok, vamos a dar una vuelta. Gracias. Vale. $35.000. Lo veo.
churrasquería. ¿Cuántas personas? ¿Para cuántas personas? Para 4. Esta es para 4, mira, Juliana. Y para 2 la mitad será más o menos. Hoy se ve riquísimo. ¿Esta carne de Brasil o de Argentina? ¿Es argentina o brasilera la carne? Argentina. Argentina. Ay, qué rico. Ya, ¿y viene con todas estas guarniciones o tenemos que escoger? No, viene con todo eso, ya. Perú. Me despido con una canción en quechua para los peruanos. Entonces, estoy presentando las canciones de mi libro Mundano Can. Creo que soy la única persona que canta en 29 lenguas, ¿sí? Oh, wow. Para demostrar eso, vamos con un en quechua. Ok. Atento, Perú. Atento, Perú. Zapala, campas, ñoncapas, maquipura, prepara y sopi, cuya junta, albaicuna, Dios, cachainatan, munara. ¿Qué tal? Cachatán, purijuan. Rápido. Se ve buenazo, vamos a probar por fin. Por mi primera vez probando carne argentina. Creo que tiene la reputación de la mejor carne del mundo, diría yo. Vamos a probar. ¿Qué gaseosa quieres? ¿Tienes guaraná o Sprite? Coca-Cola, Fanta o Sprite tiene. Coca-Cola, Fanta o Sprite, Juliana, ¿por qué? Sprite. 4 es más grande. La parrilla, con sus papitas, su arroz, su ensalada, su pancito. ¿Cuánto está? 38.000, ¿no? 34.000. Ahí les pongo el precio. Carpeta. Esa es la picaña y es el bife. Son parecidos, pero es más blandito. Esa es la picaña. Más suavecita está buena. Todo de propina 45. Para cambiar acá dólares, acá hay un puestecito, ¿no? En esa al costado de la terminal, muy buena gente la chica. Al costado hay otro que se llamaba, ¿qué casa de cambio? ¿Cómo se llamaba? Ese de ahí. No cambien ahí. Esa es la única casa de cambio que está acá, creo, al costado. Frente al banco. Frente al banco macro. Ya, no cambien ahí porque, pucha, no te reciben billetes ni marcados. No, yo le di un billete de $50 nuevecito. Me dice que está nuevecito. Me dijo, mira, comparó con su billete y es lo mismo. Es la franja que viene ya como un sello de seguridad del billete. Y ahí son los que traído de Estados Unidos, ¿no? Y no cambien ahí porque todo te lo revisen. Y si traigan dólares en muy buen estado y que no tengan sello, porque si no te lo van a cotizar mucho menos. Por ejemplo, normalmente ahorita está $1,400 por $1. Y si tienes sello te lo cotizan a $1,300 o algunos te descuentan hasta $5, dependiendo, pues, ¿no? Y por supuesto tendría que aprender un poquito de la hierba mate. Este es calabaza. Lo que más se Este es recomienda plástico. son los mates de calabaza, ¿Por qué? porque al tomar el mate suelen ser más ricos. Oh. Sí. Pero el tema con la calabaza es que se cura, lleva un proceso. Hay muchas formas de curarlo. Ya. Lo primero que la mayoría hace es calienta el agua hervida, lo deja acá 10 minutos y lo saca el exceso de la calabaza. Después de eso le ponen hierba ya usada y se deja estacionado un día o 2. O se repite el proceso de dejarle la hierba que ya consumiste para que el mate se cure solo y después vos ya puedas adquirir tu mate y tomarlo. Y esa es la primera vez. Sí, la primera vez y que después usas. ya lo tomas normal, le pones la hierba normal. Pero la primera vez que vas a usar el Sí, vaso. la primera vez que usas, Ok. sí o sí se le cura. ¿Y se mantiene caliente? Porque no veo que tiene tapa ni nada No, de eso. es que eso, para eso necesitas un termo. Termo, con razón que andan con su termo. Sí. Pensé que era con el agua caliente, nada que nada. Porque... necesitas un termo que conserve. Oh. Entonces ahí te vas sirviendo y vas tomando. O sea que esos chiquitos son más que nada Más como de recuerdo. de recuerdo. Ok, Sí. ya. Y después tenés los tipos de hierba. Ya varían en si quieres tomar un mate con una hierba fuerte o una hierba suave. Por eso. Por ejemplo, acá lo más regional que tenemos acá, tenés la hierba turangua, que es una hierba suave.
Tupangua, ok. Y tenés la yerba La Dicha, que es una yerba fuerte. La Dicha tiene dos versiones. Tiene la yerba tradicional y tiene la yerba barbacoa. Barbacoa vendría a ser una yerba ahumada, que vendría a ser algo más fuerte. Puedo llevarlo. Gracias, señorita, gracias. Literalmente la gente acá en Argentina anda con su termo y su taza para su yerba mate, donde sea, hasta en el bus, en el transporte público, donde sea. Mis respetos. Más abajo todavía. Buenos días, comencemos con un desayuno rico. Este es el comedor y vamos a ver qué tienen al desayuno. Hoy tienen yogur, juguito, pollo saltado, creo que es eso. Café, cereales, fruta, frozen, todos estos postres. Queso, jamón y croissant. Qué rico. Y aquí estamos con huevitos, pollitos saltados, su yogur, su manzana, su cafecito y su sándwich. A empezar. Buffet. En este nuevo día decidí conocer las 3 fronteras, pero de día. Así que nos tomamos el bus y nos embarcamos para allá. Así es. Un pueblito chiquito y sencillo. Su mayor atracción son las cataratas. Acá estamos dirigiéndonos a las 3 fronteras, que está como caminando unos 15 minutos del centro del puerto de Iguazú. Por acá también hay bastantes hoteles. Ese pueblito más, no, un centro económico más es lo que es el turismo. Uno por las 3 fronteras y por las cataratas de Iguazú. Así se ven las 3 fronteras de día del hito argentino, ¿no? Sí, yo no veo ninguna señal. Ahora sí se ve el río, ¿ves? El hito 3 Fronteras se encuentra justo en la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná y tiene una vista panorámica que permite observar simultáneamente las costas de Argentina, Brasil y Paraguay. Aquí en el lado de argentino el acceso es completamente gratis. Y la verdad, tanto en el día como en la noche son dos cosas totalmente diferentes, pero si quieres ver las 3 fronteras en su total esplendor, yo creo que en la tarde sería verlo mejor, ya que se puede apreciar el puente y el río. Eso es lo que yo te decía, que se puede caminar por acá todo. Es el camino para allá, ¿no? Sí, todo, ajá. Podemos bajar por aquí, se baja. Allá arriba están las 3 fronteras del hito de Brasil y acá al costado por donde están los souvenirs. Perdón, el hito de Argentina, gracias Juliana. Y ahí está, al costado acá están todo lo que venden souvenirs, regalitos. Van a bajar por esas escaleras y esto nos va a llevar al mal, que es como un malecón para caminar alrededor de lo que es las 3 fronteras. Sí, tienen todo un caminito ahí, tienen banquitas, pueden sentarse. ¿Para qué lado? Dijo, mira bien, la bandera de Argentina también se ve ahí, ve. Ahí está la bandera de Argentina. De día se ve mejor, ¿no? Cuando se aprecia el río. ¿Cuál es Paraguay? Ah, sí, allá se ve la bandera de Paraguay a lo lejos.
pero dice que no hay nada, no sé. Ese es el cruce de la frontera, Brasil, donde está la ruedita es Brasil, y acá estamos nosotros en el lado argentino. Y no, según lo que tengo entendido, no puedes caminar cruzando el puente, solamente lo puedes hacer por vehículo. Perrito argentino fronterizo, él durmiendo en su banquita, bebé, no tengo comida para darte. Nos ha dicho que en Paraguay dicen que no hay nada, no es como acá que te puedes sentar, tomarte fotitos. Eso es lo que he escuchado, la verdad no he ido para allá, ¿no? Ya, si ustedes tienen la oportunidad pueden hacerlo, es mucho más alejado, me han dicho. Y tampoco he cruzado el puente, te puedes cruzar el puente que yo sepa en carro. Y el lado de Brasil también hay bastantes cosas, pero no hemos ido para allá porque para eso, si estás en el lado de Argentina, tienes que tomar un bus que te lleva hasta allá, que está como ida y vuelta 20.000 pesos, 24.000 pesos, hasta el centro de Foz de Iguazú. Y de Foz de Iguazú hay unos colectivos, como unos colectivos chiquitos que te llevan a las 3 fronteras del lado de Brasil. Entonces nosotros ya no tuvimos el tiempo para ir, pero lo pueden hacer. Si ustedes desean para quedarse, se quedan en el lado de argentino, que es el puerto de Iguazú. Ahora, hay mucha gente, me han dicho también que se queda para el lado de Brasil, que es Foz de Iguazú. Algunos me han dicho que es un poco más barato la comida, el hospedaje. Yo creo que varía. La comida sí es más barata, eso sí he visto. Pero el hospedaje creo que depende, porque yo encontré acá un poco de hospedaje que no estaba nada mal. Pero en el lado brasileño sí hay más variedad de hospedaje, eso sí. Yo veo que del lado Paraguay hay como unos lanchas, creo que también salen botecitos seguro para que te paseen por acá, por el río. Ese es el río Paraná, si no me equivoco. Y allá también es el lado brasileño, también hay, parece que hubieran lanchas que salen botecitos. Acá también he visto, nos estaban ofreciendo, ¿no? El lado Argentina, creo que nos están ofreciendo pasearnos en bote también, ahí si quieren pasear por acá. Acá está el paso internacional. Sí, es Puerto Iguazú, 3 fronteras. Acá creo que salen los... Sí, acá salen... Sí, del lado argentino, acá salen los botecitos, los paseos, hay restaurantes, todo eso. También conocí un lugar donde puedes aprender cómo tomar yerba mate. Nosotros tenemos un servicio que además de la mateada, que es el probar una yerba o la degustación, que es probar 3 yerbas, nosotros tenemos otro servicio que se llama Mi Primer Mate. Okay. Donde nosotros ahí te vamos a introducir al mundo del mate, te vamos a contar un poco la diferencia de las yerbas. El mate, acá se toma mate desde antes de la colonización, para que te des una idea. Ya. El mate existe desde que existe esta tierra. Acá nació la tradición y se expandió a todo el mundo. Para que se confunde la gente muchas veces, por ejemplo, eso es el mate es el vaso. La yerba es otra cosa. La hierba es otra cosa. Exacto. Pero el mate es el vaso. Es el recipiente que usamos para cargar la yerba. Okay. Igual la planta se llama yerba mate, todo junto se llama mate. Ya, y ustedes también venden el mate, ¿no? Los matecitos, sí, tenés de algarrobo, de madera, tenés de calabaza, tenés de acero, tenés de vidrio. Y ese es el filtro, ¿no? Exacto, la bombillita con el filtro. La bombillita. Esas son de acero inoxidable, te salen 9.500, cualquiera de las opciones. Ya después tengo otro material que es una aleación de zinc, hierro y acero. Esto es de alpaca, no sé si conoces el material. Sí, sí. Y esto dura muchísimo más, es para toda la vida, sí, dura un montón. Yeah. Y bueno, esto está a partir de 40.000 pesos. Pero todo lo que es mate y bombillas tenemos un descuento del 20% abonando en efectivo, ¿sí? Ok. Es un descuento que hace bastante la diferencia. ¿No? Sí, el alfajorcito está hecho de maicena con yerba mate, justamente. Oh. ¿Y cuánto están esos? 1.200 te sale cada uno. A ver, dame uno. ¿Cuánto me dijiste la docena? 7.000 pesos. 7.000. Cada uno individual te sale 1.200, pero no pasa nada. Ok. Pero este te voy a dar para que vos pruebes nomás, así tranquilo. Ya. Bueno, por suerte. Ya que se cayó. Es dulce, ¿no? Sí, puedes probar. Okay. Tiene yerba mate en la masa y también tiene un poquito de ralladura de naranja como para nivelar el amargor de la yerba mate. Y bueno, el dulce de leche adentro y el coco rallado alrededor, que tradicionalmente se hace así el alfajor de maicena.
Y eso es casero, lo hacemos acá nosotros, una receta familiar. Ya. Acá he parado para tomar un jugo de frutas. Lo venden por todos lados acá en la calle. Vamos a probar. Voy a pedirle mango con maracuyá. 7.000 pesos. Uno de maracuyá con mango. Dale. Bien con hielo. Maracuyá con mango. Sí. ¿De dónde viene usted? Perú. Mucha gente de Perú. ¿Ah, sí? Sí. Perú. ¿De vienen dónde? Muchos de Venezuela. Okay. Se ve que ya... Bueno, estas fechas son fechas más de los extranjeros así, viste, que vienen... ¿De dónde vienen? De esa zona, sí. Pero más turistas, ¿de dónde más hay? Muchos yanquis. No. Colombianos. También. Hace un ratito lo atendía una señora de Colombia. No he visto muchos americanos, ¿no? Sí, ¿Sí hay? ahora sí lo que... Los yanquis. Ellos le llaman los yanquis. Nosotros sí. Ahora vienen todo lo que es mayo, junio, vienen ellos. Ajá. ¿Lo puedes licuar con el hielo? Ah, ya. Sí, sí, Okay. sí. ¿Le pongo azúcar o no? Sí, un poquito. Así? Sí, un poco de azúcar. ¡Hola! ¿Vinieron? Mi mamá. Ay, se acordaron de mí. Le trajeron comida. Sí, sí. Ay, qué lindos. Sí. ¿Primera vez que venís acá a la Argentina? Sí, ya no le echas hielo, si ya le echaste, ¿no? Ah, No, ya no, sí, dale. porque ya, Bueno, si no ya. va a quedar muy frío. Sí. ¿No? Sí, primera vez a Argentina. ¿Qué? Ay, se ve rico. Yo que me muero de sed. Cobrar. Ok, vamos a probar. ¿Se compra? Está rico. Pura fruta, muy rico. Me moría de sed porque estaba caminando. Acá en el Mensú que nos estamos hospedando también hay restaurantes. Venden comida. Milanesa de carne, de pollo, papitas, qué rico. ¿Cómo dijo el chico que se llamaba eso? Eso de repente es... ¿Te acuerdas? Harina que se hacía bolita. Rivera, algo así. Bueno, acá lo venden por peso, y hamburguesas, todo. Muchos locales vienen a comer acá en el Mensú. Está como 8 minutos de la terminal del centro de Puerto de Iguazú en bus y caminando esa media hora, menos media hora. Ensalada. ¿Cuánto? 16.900 por kilo. Ese es todo mi plato, está buenazo. Está rico, ya lo probé ya. Así es el terminal. También hay salidas para Buenos Aires, también hay salidas para Río de Janeiro, Brasil. No sé cuántas horas demorará, es lejos de acá. Bueno, y era hora de regresarnos al aeropuerto para regresar a Buenos Aires. Pero en el próximo video les voy a contar sobre mi experiencia a las visitas de las cataratas de Iguazú. Y ahí está el aeropuerto. Tú sales, ahí está la salida del aeropuerto, caminas acá a la esquinita y ahí está el bus. Media hora, 30-35 minutos. Acá hay como colectivos también, te cobran un poquito más y te dejan en el hotel. Me llevé un buen recuerdo, su gente fue muy amable con nosotros y conocimos otra pequeña parte de Argentina. Nos vemos en el próximo, bye.